El 29 de abril de 1961, Ivanovich Rogozov se despertó sintiendo fiebre, náuseas y dolor en el lado derecho del vientre, la tríada de Murphy. Al día siguiente no le quedaban dudas, padecía apendicitis. Rogozov lo tenía complicado para conseguir atención médica, ya que se hallaba en uno de los peores lugares del mundo para sufrir una enfermedad que suele ser letal sin cirugía, la base rusa Novolazarevskaya. En la Antártida, en mitad de una ventisca de nieve y a más de 1.600 kilómetros del lugar habitado más próximo. El primer barco no llegaría hasta pasado un año. En este tipo de estaciones, por supuesto, nunca falta un médico. Pero por desgracia para Rogozov, en Novolazarevskaya, el médico era él. No podía esperar ayuda alguna. Tenía que abrir su propio abdomen para extirpar el apéndice. Él no sabía si eso era humanamente posible. Rogozov tomó su decisión, se iba a realizar una autoapendicectomía antes de morir sin hacer nada. Utilizando procaína como anestésico local y con la ayuda de un meteorólogo, un mecánico y un espejo, Rogozov abrió en su vientre una incisión de 12 centímetros para extirpar su propio apéndice inflamado, que por su estado no habría aguantado otro día más sin reventar. La ayuda del espejo durante la operación sería insuficiente, por lo que Rogozov anticipó que necesitaría de su sentido del tacto para guiarse. Así que decidió trabajar sin guantes durante la operación. Afortunadamente la operación fue un éxito, y su valiente decisión, así como su destreza impecable como cirujano, le salvaron la vida, para reunirse un año más tarde con su familia. La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio del apéndice y es la afección quirúrgica más frecuentemente intervenida en los servicios de urgencias. Este proceso inflamatorio consta de varias fases, pero los síntomas suelen aparecer de forma súbita, caracterizándose por la tríada de Murphy, una secuencia de dolor, náuseas o vómitos, y luego fiebre, que suele instalarse en un lapso de 12 a 24 horas. El dolor suele ser repentino y comienza alrededor del ombligo desplazándose luego a la parte inferior derecha del abdomen. Este dolor empeora al toser, caminar o realizar movimientos bruscos. La primera extirpación quirúrgica del apéndice secal la realizó el cirujano francés Claudius Amiand, en 1735. El médico intervino a un niño de 11 años a raíz de una hernia inguinoescrotal y en el proceso halla el apéndice perforado y procede a extirparlo. Pero no fue hasta principios de 1900 cuando se estableció oficialmente en el protocolo médico la obligatoriedad de extirpar el órgano en caso de presentar un cuadro de apendicitis. Esta medida conllevó a un descenso progresivo en la tasa de mortalidad de los pacientes, pasando del 26% a inicios del siglo pasado hasta un 0,6% en 1963, cuya cifra se mantiene hasta la actualidad. Quizás te estés preguntando, ¿cuál es la causa de la apendicitis? ¿Comer semillas causa apendicitis? El folclore en algunas regiones cree que ingerir las semillas de las frutas contribuye con la obstrucción del apéndice y por lo tanto aumentar el riesgo de apendicitis. Sin embargo, la evidencia científica sobre este tema es limitada y contradictoria. Entonces, ¿cuáles son las reales causas de la apendicitis? La principal teoría de la fisiopatología de la apendicitis apunta hacia un taponamiento del interior del apéndice por una multiplicación celular o hiperplasia linfoide. Esto ocurre cuando el sistema inmunológico nota una amenaza en el cuerpo. Esta alerta desencadena un aumento acelerado en la producción de linfocitos, las células de defensa, provocando una hinchazón del tejido linfático. La segunda causa de apendicitis suele ser su taponamiento por un fecalito, una concreción del material de las heces. A veces incluso con calcificación, propiciado por la parálisis del flujo fecal, pues se ha reportado que pacientes con apendicitis aguda tienen un menor número de movimientos intestinales. Varios estudios ofrecen evidencias de que una dieta baja en fibra influye en la aparición de apendicitis, ya que la carencia de fibra en la dieta reduce el tránsito fecal. Las infestaciones por parásitos como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis o larva de Taenia pueden también ocluir la luz del apéndice. La presencia de estos parásitos aumenta la producción de mucosidad propia del órgano, causando su obstrucción. La perforación conduce a que se escapen las bacterias intestinales causando una peritonitis que puede conllevar a la muerte del paciente. Por esta razón, la cirugía de emergencia es clave, y sin ella, Rogozov no habría podido reencontrarse con su familia al terminar su misión. Hoy en día, algunos protocolos contemplan la apendicectomía preventiva con la finalidad de evitar imprevistos en las misiones especiales en lugares tan inhóspitos como la Antártica y el espacio.
Esperamos que te haya gustado el video. Dale me gusta y no olvides suscribirte para conocer más del interesante mundo de la medicina. Nos vemos en el próximo video.